El cine de oro mexicano nos dejó un legado formidable, relatos emblemáticos, actuaciones memorables y un repertorio de estrellas que definieron una época. Sin embargo, detrás de los reflectores, los trajes elegantes y los romances en pantalla, existía una faceta sombría de la que poco se hablaba. Una cara oculta donde el abuso de poder, los excesos y las conductas inapropiadas eran el pan de cada día. Muchos de los actores y directores que fueron idolatrados por el público aprovecharon su fama y su posición privilegiada para comportarse sin consecuencias. En aquellos años, el mundo del cine era un entorno donde la autoridad se ejercía sin límites, y donde muchas actrices sufrían en silencio, ya que denunciar podía significar el final de su trayectoria profesional. Esto generó un ambiente en el que ciertos personajes se permitieron llevar sus deseos más oscuros al extremo, protegidos por su reputación y por la impunidad que les brindaba el sistema. Hoy te presentamos un recorrido por las figuras más controvertidas del cine de oro mexicano. Aquellos que, respaldados por su popularidad, cruzaron límites inaceptables y dejaron tras de sí una estela de historias inquietantes. Para comenzar este listado, tenemos a un actor que fue admirado por generaciones enteras, y cuya imagen de galán intocable lo convirtió en un símbolo de virilidad y distinción. En pantalla, encarnaba al caballero ideal, el hombre que todas las mujeres anhelaban y que todos los hombres deseaban emular. Pero en la vida real, era una persona muy distinta. Jorge Negrete, el ídolo de México, fue una de las figuras más queridas del cine nacional. Su porte distinguido, su voz poderosa y su actitud de caballero lo convirtieron en un emblema de la época. No obstante, tras las cámaras, su temperamento explosivo y su conducta hacia las mujeres eran motivo de continuos murmullos. Se decía que tenía una fijación con las jóvenes y que utilizaba su estatus para acercarse a ellas, especialmente cuando eran nuevas en el medio y aún no comprendían del todo las dinámicas de poder en la industria. Durante los rodajes, era común que Negrete hiciera bromas que cruzaban la línea del respeto. En varias ocasiones, aprovechaba las escenas para sobrepasarse con sus compañeras de reparto, besándolas de forma agresiva o tocándolas de maneras que no estaban contempladas en el guión. Para muchas actrices, compartir escena con él resultaba una experiencia incómoda, pero pocas se atrevían a denunciarlo. La mayoría optaba por guardar silencio, ya que sabían que enfrentarse a él podía significar el final de sus aspiraciones en el cine. Uno de los casos más alarmantes ocurrió con una joven actriz que apenas comenzaba su carrera. Años después, relató que durante una filmación, Negrete la citó en su camerino con la excusa de ensayar una escena importante. Sin sospechar nada, la joven acudió al llamado, creyendo que se trataba de una oportunidad de aprendizaje junto a una de las figuras más reconocidas del momento. Pero apenas cruzó la puerta, percibió un ambiente tenso. El actor cerró tras ella y comenzó a acercarse demasiado, hablándole en voz baja y sugestiva. Le dijo que la escena requería una conexión auténtica y que debían ensayar repetidamente para que en pantalla se viera natural. Sin darle tiempo de reaccionar, invadió su espacio personal, colocando las manos en su cintura de una forma que claramente no correspondía a un simple ensayo. La actriz sintió una profunda incomodidad, pero sabía que cualquier rechazo podía salirle caro. Aún así, logró zafarse con la excusa de que debía prepararse para la siguiente toma. Salió del camerino con el corazón acelerado y sin saber cómo actuar. Cuando finalmente le contó lo ocurrido al director del filme, esperando comprensión, recibió una respuesta que la dejó helada: "Son cosas del medio, acostúmbrate", fue lo único que le dijeron. Rodolfo Acosta, el macho violento dentro y fuera del celuloide. Rodolfo Acosta fue, sin duda, uno de los actores más temidos y respetados por su imponente presencia y sus interpretaciones de villanos brutales. Sin embargo, lo que muchos no sabían, aunque en el medio era un secreto a voces, era que su temperamento violento y controlador no era una simple caracterización, sino parte de su verdadero carácter. Acosta tenía una actitud marcadamente misógina. Consideraba a las mujeres como propiedad, como trofeos que debía conquistar, dominar y desechar. Varios testimonios en círculos privados relatan que era habitual que interrumpiera ensayos o grabaciones para humillar públicamente a actrices, especialmente si se resistían a sus insinuaciones. Si una mujer lo rechazaba, él la tachaba de insoportable o problemática, lo que muchas veces bastaba para arruinarle la carrera. Era habitual que usara su influencia para exigir escenas más íntimas de lo previsto en el guión, presionando a directoras o actrices jóvenes. Algunas denunciaron en privado que Acosta llegó a tocar sin consentimiento durante escenas físicas,
diciendo que era necesario para que se viera real. En fiestas privadas, era aún peor, se le veía frecuentemente ebrio, persiguiendo a mujeres, insultando a quienes se negaban a acompañarlo y presumiendo de tener poder para hundir carreras. Incluso circulan versiones de que tenía relaciones con hombres de poder dentro del gobierno mexicano de la época, quienes lo protegían de escándalos. Las mujeres que hablaron, aunque fuera en privado, fueron expulsadas del medio, mientras él continuaba consolidando su imagen de villano favorito del cine. En realidad, Rodolfo Acosta era un abusador con licencia para destruir impunemente. Fernando Soto Mantequilla, el comediante que nadie quería tener cerca. Fernando Soto, apodado Mantequilla, es recordado por sus papeles cómicos y su simpatía en pantalla. Pero su risa ocultaba una personalidad extremadamente perversa. A pesar de su rol de alivio cómico, era uno de los personajes más repugnantes y peligrosos para las mujeres dentro del set. Numerosas actrices jóvenes, extras e incluso maquillistas recordaban cómo Soto usaba bromas subidas de tono como excusa para lanzar comentarios sexuales explícitos e inapropiados. Su estrategia era la risa. Al cubrir sus insinuaciones con humor, lograba naturalizar lo inaceptable. Pero el trasfondo era claro, era un acosador sistemático, obsesionado con mujeres mucho más jóvenes y con poca experiencia en la industria. Se le conocía por invitar a actrices a cenar para discutir proyectos y luego llevarlas a hoteles sin decirlo previamente. Si ellas se negaban a continuar, las amenazaba con difamarlas o hacer que no volvieran a trabajar. Algunos productores lo protegían, ya que Soto había estado presente en películas taquilleras y tenía amistades de peso en la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Lo más siniestro era su relación con ciertos burdeles del centro histórico de la Ciudad de México, donde, según múltiples fuentes indirectas, frecuentaba lugares que ofrecían servicios sexuales de mujeres menores de edad. Aunque nunca fue detenido, había empleados de producción que preferían evitar trabajar con él por miedo a lo que pudiera pasarle a sus familiares o asistentes femeninas. Soto no solo era un comediante, era un depredador disfrazado de bufón, amparado por la risa de una audiencia que nunca vio lo que realmente ocurría fuera del escenario. Víctor Parra, el productor que usaba el cine como su coto de caza. Víctor Parra representaba un nuevo tipo de actor, más sofisticado, más culto, y con una imagen cuidadosamente construida de seductor refinado. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un hombre calculador, sádico y extremadamente manipulador, que trataba a la industria fílmica como su territorio privado para abusar, humillar y dominar. Su verdadera obsesión era el poder, no solo en la pantalla, sino en las relaciones personales. Varias actrices novatas narraban en confianza cómo Parra las citaba para audiciones que no existían, en locaciones privadas, donde las presionaba con frases como "así funciona este medio" o "si no te adaptas, te reemplazan mañana". Era experto en chantajes emocionales y psicológicos, y más de una joven aspirante terminó aceptando condiciones denigrantes por miedo a no volver a trabajar. Además, fue uno de los primeros actores de la época en establecer redes privadas de explotación. Se decía que organizaba fiestas donde las cámaras estaban ocultas y las grabaciones se usaban luego para extorsionar a las invitadas. Algunas actrices desaparecieron del medio misteriosamente tras verse envueltas en estos eventos sociales. A diferencia de otros actores violentos, Parra era elegante en su crueldad. Nunca alzaba la voz en público, pero podía destruir la vida profesional de alguien con una sola llamada. Su ambición y frialdad lo convirtieron en un símbolo del tipo de hombre que convertía el arte en un medio de sometimiento y abuso. En la lista de las celebridades más perversas del cine de oro también aparece otro personaje cuya obsesión por el poder y el deseo lo llevó a abusar de su posición para satisfacer sus caprichos, sin importar el daño que provocara a quienes lo rodeaban: Pedro Armendáriz. Reconocido por su apariencia varonil y su participación en filmes tanto nacionales como internacionales, Armendáriz fue una de las figuras más respetadas de su tiempo. Su talento actoral y su innegable presencia escénica lo convirtieron en un referente dentro y fuera de México. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por episodios oscuros que, con el tiempo, comenzaron a salir a la luz. A diferencia de otros actores que se enfocaban en conquistar a jovencitas del medio, Armendáriz tenía una forma distinta de ejercer control. Era conocido por su temperamento dominante y su necesidad de tener absoluto dominio sobre todo lo que lo rodeaba, incluyendo a las mujeres con las que trabajaba. Su presencia imponía respeto,
pero también generaba temor, pues no toleraba la desobediencia y reaccionaba con agresividad si algo no salía como él quería. En varias producciones, las actrices que compartieron escenas con él relataron que, antes de filmar, la citaba en su camerino para darles instrucciones. Lo que en apariencia era una charla profesional, muchas veces se transformaba en un momento de presión e intimidación. A algunas las sujetaba del brazo con fuerza, a otras les hablaba con un tono imperativo que no admitía réplica. En casos más extremos, las amenazaba con perjudicarlas ante los productores si no seguían sus indicaciones. Uno de los episodios más recordados ocurrió con una actriz que estaba iniciando su carrera y tenía su primera gran oportunidad en una producción importante. En la historia, ella interpretaba a la esposa sumisa de un hombre autoritario, papel que Armendáriz asumía con total convicción. Durante los ensayos, el actor insistía en que la joven debía aprender a obedecer para que la relación en pantalla se sintiera auténtica. El problema surgió cuando Armendáriz decidió llevar esa mentalidad fuera del guión. En una escena donde debía sujetarla del rostro y hablarle con dureza, la actriz cometió un error en su diálogo. Sin previo aviso, él la agarró con fuerza por la mandíbula, presionándola hasta que no pudo evitar soltar un quejido de dolor. «No vuelvas a equivocarte», le susurró al oído antes de soltarla y continuar la escena como si nada hubiera ocurrido. Tito Junco o el intelectual con alma de sádico. Tito Junco era considerado un actor de método, introspectivo, comprometido con cada personaje. Esa reputación de artista profundo le dio una enorme libertad para moverse en zonas oscuras, donde la línea entre el arte y el abuso era constantemente traspasada. Era conocido por organizar ensayos privados, en los que pedía a actrices que exploraran las emociones a través del cuerpo. Se presentaba como mentor, como guía sensible, pero en realidad usaba su posición para inducir a mujeres jóvenes a realizar actos sexuales con el pretexto de entender mejor sus papeles. A menudo elegía a las más ingenuas, aquellas sin representación ni experiencia, sabiendo que no se atreverían a cuestionarlo. Junco también fue protagonista de fiestas exclusivas, donde se rumoreaba que se consumían drogas psicodélicas y se practicaban dinámicas sexuales coercitivas. Participaban artistas, políticos y empresarios poderosos. Quienes asistían sabían que lo que sucedía allí no podía salir a la luz sin consecuencias graves. Algunas actrices se vieron atrapadas en este círculo y salieron destrozadas emocionalmente. Varios técnicos de cámara y asistentes lo describían como una figura arrogante, manipuladora y exigente, especialmente con mujeres. Su apariencia tranquila y culta ocultaba un abuso sistemático de su influencia, que nunca fue denunciado formalmente, pero que marcó la carrera y la salud mental de muchas jóvenes. Andrés Soler, el tirano del set. A primera vista, Andrés Soler era un hombre afable, sabio, casi paternal. Sin embargo, entre bastidores era temido por su carácter autoritario, clasista y profundamente misógino. Su nombre abría puertas y cerraba carreras con igual facilidad. Soler trataba con desprecio a quienes no pertenecían a su círculo de respeto, asistentes, técnicos, extras y especialmente actrices que no eran protagonistas. Se decía que disfrutaba humillar a mujeres, lanzando frases como «tú estás aquí por bonita, no por actriz», o «las mujeres como tú se callan y obedecen». Para él, el respeto debía ganarse con obediencia absoluta, nunca con talento. Lo más perturbador era que protegía y justificaba a otros hombres abusadores del medio, especialmente si eran amigos o miembros de su generación. Varios actores jóvenes que intentaron denunciar abusos fueron silenciados por Soler, quien consideraba que ventilar problemas internos dañaba la imagen del cine mexicano. Más de una actriz sufrió su desprecio, sus gritos, o su veto silencioso. Era común que, si una mujer le respondía con firmeza, él pidiera que se modificara el guión para reducir su papel. En una ocasión, exigió que se eliminara por completo a una actriz secundaria porque no le parecía lo suficientemente sumisa. Andrés Soler no necesitaba tocar ni violar para ser una figura opresora. Su forma de violencia era más estructural, imponiendo un orden jerárquico y machista que protegía a los depredadores y destruía a las rebeldes. Pero si hubo un actor que llevó sus excesos a un extremo superior, ese fue Mauricio Garcés, el eterno seductor del cine mexicano, cuya obsesión por las mujeres se convirtió en su sello, tanto dentro como fuera de la pantalla. A diferencia de los actores mencionados anteriormente, Garcés no interpretaba al típico charro mexicano ni al hombre rudo y dominante. Su imagen era la de un caballero sofisticado,
elegante y encantador, el arquetipo del galán que conquistaba con palabras y gestos refinados. En pantalla, siempre estaba rodeado de mujeres hermosas que caían rendidas ante su carisma y su estilo único. Pero fuera del set, su vida estaba marcada por una obsesión incontrolable por las mujeres jóvenes y una necesidad constante de reafirmar su fama de seductor. Desde el inicio de su carrera, Mauricio Garcés supo construir un personaje que le permitiera mantener su estatus de conquistador, tanto en la ficción como en la vida real. Sin embargo, detrás de su fachada de caballero distinguido, se ocultaba un hombre que no aceptaba un no como respuesta. Varias actrices de la época contaron que el actor tenía una conducta inquietante. Cada vez que conocía a una mujer atractiva, hacía todo lo posible por captar su atención, sin importar si ella mostraba interés o no. Carlos López Moctezuma, el lado más oscuro del villano más temido del cine de oro. Carlos López Moctezuma fue, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del cine de oro mexicano. Su rostro afilado, su voz grave y su presencia amenazante lo convirtieron en el antagonista ideal. Nadie encarnaba el mal como él, el hacendado cruel, el juez corrupto, el cacique despiadado, el padre tirano. Pero lo que muchos no sabían es que ese rostro del mal no era solo una actuación. Detrás de las cámaras, López Moctezuma arrastraba una personalidad oscura, perversa, obsesiva y completamente desquiciada cuando se trataba de las mujeres. A diferencia de otros actores que proyectaban galantería o romanticismo, Carlos se movía en un terreno mucho más turbio. No era un seductor clásico, sino un manipulador nato. Tenía una fijación retorcida por someter a las mujeres no solo físicamente, sino psicológicamente. Su forma de interactuar con las actrices jóvenes era calculada, depredadora. Elegía a sus presas entre las recién llegadas, las que no tenían nombre, las que dependían de un papel para abrirse camino. Les hablaba con esa voz suave y siniestra, usaba palabras aparentemente amables, pero cargadas de una energía inquietante. Las hacía sentir vistas, pero no valoradas, poseídas. No pocas actrices salieron llorando de los ensayos cuando él estaba presente. Relataban que durante las escenas, sobre todo las que incluían forcejeos, besos o dominación, López Moctezuma traspasaba los límites. Apretaba de más, no respetaba cortes, y aprovechaba la excusa del personaje para tomar libertades físicas que ningún director se atrevía a cuestionar. Si una actriz se quejaba, él simplemente decía, así es el personaje, si no puedes con eso, no deberías estar en esta industria. Y el comentario funcionaba como advertencia y humillación al mismo tiempo. Algunos técnicos del set afirmaban que lo veían quedarse después de los rodajes, invitando a las actrices a ensayar escenas que ni siquiera estaban escritas en el guión. Las llevaba a salones privados o incluso a su camerino, y ahí, según los rumores, se desarrollaban situaciones ambiguas, a menudo cargadas de una tensión sexual violenta. Él usaba elementos teatrales, velas, textos antiguos, espejos y música lúgubre. Se decía que en esas sesiones obligaba a las actrices a desnudarse emocionalmente, y a veces literalmente, todo en nombre del arte. Pero era evidente que se trataba de un juego retorcido donde él tenía el control absoluto y ellas quedaban atrapadas entre el miedo, la confusión y la dependencia. Incluso fuera del set, su conducta era alarmante. Solía frecuentar bares de lujo, rodeado de mujeres a quienes presentaba como aprendices o protegidas, pero que en realidad eran parte de su red de dominio psicológico. A muchas de ellas les prometía oportunidades que jamás llegaban, y cuando se cansaba, las descartaba sin piedad. Era común que una joven actriz que aparecía constantemente a su lado desapareciera sin explicación semanas después, hundida en el anonimato o en crisis emocionales de las que no se recuperaban fácilmente. Uno de los aspectos más inquietantes de su personalidad era su amor por el simbolismo y el poder ancestral. Coleccionaba máscaras, dagas antiguas, textos de magia ceremonial y objetos relacionados con rituales ocultistas. Algunos colegas aseguraban que creía en la energía sexual como forma de poder, y que practicaba ceremonias privadas donde la mujer tenía que entregarse completamente a su voluntad como si él fuera un sumo sacerdote. Estas versiones nunca fueron confirmadas, pero sí repetidas por distintos miembros del medio con un nivel de detalle que resulta difícil ignorar. Y sin embargo, jamás enfrentó consecuencias. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Tenía demasiada influencia. Era intocable. Los directores lo adoraban por su entrega total, los productores lo buscaban por su presencia hipnótica en pantalla, y los críticos lo elogiaban como uno de los mejores actores de su generación. Todo lo demás quedaba enterrado,
silenciado por la complicidad de una industria que prefería mirar hacia otro lado antes que arriesgar el prestigio de uno de sus íconos. Las mujeres que lo padecieron nunca pudieron hablar con libertad. En la prensa no había espacio para escándalos que involucraran a alguien como Carlos López Moctezuma. Su figura se mantuvo limpia en la memoria colectiva, pero entre los pasillos de los estudios, las memorias de los técnicos y los testimonios apagados de actrices sobrevivientes, su leyenda era otra, la de un hombre que confundía el arte con la dominación, el talento con el abuso y el personaje con su verdadera identidad. Carlos López Moctezuma no interpretaba a los villanos. Él era el villano. Y no solo en la ficción. En la vida real, fue uno de los actores más perversos, más fríos y más perturbadores que hayan pisado los foros del cine mexicano. Una figura tan fascinante como escalofriante y, por desgracia, protegida por el silencio. Un actor cuya reputación lo convirtió en símbolo de masculinidad y fuerza, pero que tras bambalinas fue temido por muchas mujeres en la industria. Estamos hablando de Antonio Aguilar, el charro por excelencia del cine mexicano, cuya vida privada estuvo marcada por episodios de abuso y dominación que pocas se atrevieron a denunciar. Desde su debut en la pantalla grande, Antonio Aguilar fue visto como el heredero del arquetipo del hombre de campo, rudo y valiente, pero con un supuesto sentido del honor y la justicia que lo hacía entrañable para el público. Su imagen de charro lo consagró no solo en el cine, sino también en la música, donde se convirtió en uno de los máximos representantes del género ranchero. Pero detrás de esa figura imponente se encontraba un hombre con una visión extremadamente conservadora del papel de la mujer, lo cual lo llevó a tratar a muchas de sus compañeras como simples objetos bajo su dominio. Al igual que otros actores de su tiempo, Aguilar utilizó su fama y su posición privilegiada para acercarse a jóvenes actrices que soñaban con construir una carrera en el cine. No obstante, a diferencia de los galanes seductores como Garcés, su método era más directo y autoritario. Se decía que cuando una mujer le atraía, no perdía el tiempo con insinuaciones ni galanterías. Simplemente daba órdenes y esperaba que se cumplieran. Uno de los casos que se comentan en círculos privados del cine de oro es el de una actriz seleccionada para participar junto a él en una de sus películas más exitosas. Desde el inicio del rodaje, Aguilar dejó claro que tenía un interés en ella, pero no de manera romántica, sino con la frialdad de alguien que cree que su poder le otorga derechos sobre los demás. Durante una filmación en exteriores, en una hacienda alejada de la ciudad, Aguilar ordenó que llevaran a la joven a su habitación con el pretexto de discutir una escena en privado. Al llegar, la actriz se encontró con una escena inquietante. El actor estaba sentado, con gesto serio y mirada expectante, como si evaluara su reacción. Sin rodeos, le dijo que, si quería triunfar en el cine, debía mostrar agradecimiento a quienes le brindaban oportunidades. La joven intentó reír, pensando que se trataba de una broma, pero Aguilar no sonreía. Al comprender lo que realmente estaba ocurriendo, la actriz trató de abandonar la habitación, pero él le bloqueó el paso y le advirtió que nadie la ayudaría si decidía denunciar lo sucedido. Afortunadamente, en ese instante, alguien llamó a la puerta, lo que le permitió escapar. Jamás contó lo ocurrido, pues enfrentarse a un hombre tan poderoso en la industria significaba arriesgar su carrera. Como en los casos anteriores, la historia se repitió con otras mujeres que, al observar lo que sucedía, aprendieron a evitar quedarse solas con él. Pero lo más perturbador de Antonio Aguilar no era únicamente su comportamiento hacia las actrices, sino también su actitud dentro de su propio matrimonio. Se sabe que su esposa, la también actriz Flor Silvestre, vivió bajo un régimen de control absoluto. Aunque en público se mostraban como la pareja perfecta del cine mexicano, en privado las reglas eran estrictas. Flor debía ajustarse a los estándares de su esposo sin cuestionarlos, y cualquier intento de autonomía era reprimido con dureza. Personas cercanas a Aguilar aseguran que su visión del matrimonio era extremadamente tradicional. La mujer debía obedecer sin protestar, estar siempre disponible para su esposo y jamás contradecirlo en público. Incluso en entrevistas, Flor Silvestre hablaba con un tono sumiso al referirse a su marido, dejando entrever que la relación estaba marcada por un evidente desequilibrio de poder. Y bien amigos y amigas, llegamos al final de este video. Si te gustó, déjanos un gran like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta el próximo video.